Gracias por las músicas especiales. Es una actitud de adoración hacia Dios y Dios la recibe con mucho afecto. Yo creo que se agrada de escuchar las voces de cada uno de nosotros y qué bueno que lo tenemos aquí como músicas especiales. Vamos entonces ahora al tema. El título de la plática es La correcta actitud de un cristiano. La correcta actitud de un cristiano. Vamos entonces a desarrollar el tema para alcanzar el siguiente propósito. Tomando como ejemplo la actitud de Cristo, debemos nosotros empeñarnos por desarrollar esas mismas actitudes en nuestra vida. Para ello vamos a tomar como que fuera el eslogan de la plática, la escritura que aparece en la carta a los Filipenses. Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Por favor, Filipenses 2, 5. Veamos ahí a esta escritura que la vamos a tomar, repito, como el eslogan, como el versículo de fondo, para poder entender el tema de esta mañana. La correcta actitud de un cristiano. Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Tomando como base este versículo, entonces ahora podemos entender el título, la correcta actitud de un cristiano. Vamos ahora a desarrollar el tema uniéndolo, tomando como el versículo base. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Ese es el eslogan. A él vamos a acudir todos los momentos en que utilicemos ejemplos o descripciones del tema. No pierdan de vista entonces, y quizá hasta podemos memorizar, Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Con ello en mente voy a describirles por un momento la cabina de un avión. Ubiquémonos en la cabina de un avión. Inmediatamente vemos que hay un tablero que tiene una serie de controles que todo piloto debe conocer y controlar. Cuando usted va en un avión, inmediatamente toma pista y comienza a desarrollar una gran velocidad y el avión se eleva y usted puede darse cuenta muy bien que la nariz del avión va más alta que el fuselaje, ¿sí? Va hacia arriba, ¿ya? El fuselaje va atrás, bueno, la punta del avión va hacia arriba, y todo piloto tiene que comprender el por qué. La punta del avión o la nariz del avión va más hacia arriba que el fuselaje, y esto se hace con un fin. Apuntar al horizonte, ir por arriba del horizonte. Dentro de la cabina de un avión tenemos ese sinfín de controles. Y a veces uno dice, bueno, ¿y qué le indica? ¿Qué controla? ¿Cuál es la parte más importante? Bueno, los pilotos aviadores ponen su atención en unos tableros más que en otros, determinando así la importancia del mismo. Pero todo avión tiene un indicador de actitud. Tiene un indicador de actitud. En vuelo, la actitud de la nave es lo que llamamos la posición del avión en relación con el horizonte. Así se ubica. En el momento que el avión está ascendiendo,
adopta una actitud nariz arriba, o sea, va hacia arriba. Porque la nariz del avión, la parte frontal del avión, señala más arriba del horizonte. Va más arriba del horizonte. Por lo tanto, los pilotos aviadores prestan mucha atención a la actitud del avión. ¿Sí? A ese tablero, el indicador de actitud. Los pilotos prestan mucha atención a la actitud del avión. ¿Por qué? Porque esta actitud indica el comportamiento del avión durante todo su vuelo. Esa es la explicación. Los aviones ascienden con seguridad, pero disminuye la velocidad. ¿Sí? En el momento de ascender, lo hacen con seguridad, pero va disminuyendo la velocidad. Y todo esto al fenómeno llamado de la ley de la inercia, ¿verdad? La fuerza de gravedad actúa sobre los cuerpos, directamente proporcional al peso del cuerpo. ¿Bien? Puesto que la actitud del avión va a determinar su comportamiento, los instructores de los pilotos aviadores enseñan actitud de vuelo. Es una parte muy importante para el piloto aviador, aprender la actitud de vuelo. Bien, con este ejemplo descrito, vamos a pensar y vamos a reflexionar ahora sobre las actitudes de las personas. Si el avión tiene un indicador de actitud y que los pilotos aviadores tienen que conocer y controlar, entonces la pregunta es, ¿la actitud de una persona normará su comportamiento al igual que ese avión? No tiene usted y yo, no tenemos usted y yo indicadores de actitud que continuamente tenemos que evaluar para ver nuestras perspectivas, para evaluar nuestros logros, para evaluar nuestros fracasos. ¿Qué pasa entonces cuando nuestras actitudes están produciendo resultados negativos? ¿Cómo podemos cambiar la actitud? Y si nuestra actitud cambia, ¿cuáles van a ser los efectos con los cuales vamos a incidir con nuestros hermanos y familiares? Si la actitud cambia, ¿cuáles serán las ramificaciones? ¿Hacia dónde se dirigirán? Una cosa que debemos de comprender de una vez. La actitud determina mi comportamiento. La actitud determina mi comportamiento. Recuerden, todos los pilotos aviadores tienen un manual de instrucciones sobre la actitud de vuelo. ¿Por qué? Porque allí van a entender el comportamiento del vuelo del avión. Entonces, ellos tienen su manual de instrucciones. Nosotros tenemos también nuestro manual sobre la actitud de vida del cristiano. Y ese manual es la Biblia. El apóstol Pablo, entonces, con razón escribió a la iglesia, no vamos a volver a eso, ustedes están allí, en Filipenses 2:5, escribió, haya pues en vosotros esta misma actitud. Ahora leo esto, de la Biblia de las Américas. Haya pues en vosotros esta misma actitud que hubo también en Cristo Jesús. Ahora es más directo. En la Reina Valera leímos, haya pues este mismo sentir. Ahora aquí sustituye actitud. Haya pues en vosotros la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Cristo nos da el ejemplo perfecto. Este versículo demuestra
su elevada norma de conducta. Este versículo es un objetivo que se nos propone a nosotros alcanzar. Se nos pide que desarrollemos la misma actitud que hubo en Jesucristo. Pero a veces usted reflexiona y dice, bueno, este versículo me está pidiendo mucho. Ubíquelo como una norma elevada que Dios nos pide cumplir. Pero esta norma no fue dada para frustrarnos, sino que fue dada para alentarnos, para revelarnos, para mostrarnos ciertas áreas en nuestra vida que necesitamos mejorar como cristianos. Ese es el propósito. Haya pues en vosotros la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Es una norma muy elevada, pero está colocada con el propósito de que usted y yo verifiquemos las áreas de nuestra conducta que necesitamos mejorar. Entremos ahora a la lectura de los versículos 3 al 8, siempre de la carta a los Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2 versículos. Ahora, vamos a leer del 3 al 8 para sacar instrucciones importantes. La lectura dice, versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Tengan en su mente, haya pues en vosotros esta misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Tengámoslo en mente y leamos ahora. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Acuérdense, haya pues en vosotros el mismo sentir. ¿Sí? Pero aquí me está diciendo que yo considere a los otros como superiores a mí mismo. Porque Jesucristo tenía esa actitud. Versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Versículo 5. El versículo que tenemos como base. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Haya pues en vosotros esta misma actitud. Y leímos, estando en condición de hombre, se humilló. Haya pues en vosotros la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Se humilló, haciéndose obediente. Otra vez la lección. Haya pues en vosotros esta misma actitud. ¿Actitud de qué? De obediencia. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. De esta lectura podemos sacar 3 grandes lecciones sobre la actitud de Jesucristo. Podemos comprender. Número 1, Jesucristo era una persona desinteresada. ¿Lo somos nosotros? Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Por qué digo que era desinteresada? Porque leímos, nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno, a los demás, como superiores a sí mismo. ¿Hay o no desinterés en la actitud de Jesucristo? ¿Fue Jesucristo un hombre desinteresado o perseguía intereses mezquinos? Vean la lección que obtenemos. Segunda actitud que muestra la lectura del versículo 3 al 8. Jesús era un hombre seguro
demostraba seguridad. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a un hombre. ¿Demuestra o no seguridad de parte de Jesucristo? Se quitó de su gloria con la seguridad de que al tomar el cuerpo físico iba a ser humilde y obediente y no iba a pecar, y que con ello regresaría otra vez a obtener su misma calidad y poder a la par de Dios. Seguridad. Una tercera lección de la lectura: Jesús era sumiso. Estando en condición de hombre, leímos, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Allí está la actitud de sumisión. Entonces vean, Jesús fue desinteresado, era seguro y también sumiso. El apóstol Pablo nos está pidiendo aquí a nosotros que estas cualidades que fueron notorias en Jesucristo sean evidentes en nosotros también. Cuando nos pide, haya pues en vosotros esta misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Jesucristo fue desinteresado, Jesucristo era seguro y Jesucristo fue sumiso. Esas son las aspiraciones que nosotros tenemos también ahí. Desinterés, nada hacemos por vanagloria, lo hacemos en una actitud de servicio, de aprender y de crecer, seguridad y sumisión. De ahí la importancia cuando usted lee Romanos 12:1 que dice, así que hermanos, ¿se acuerdan? Por toda la misericordia de Dios, te os ruego que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Se nos pide una transformación en este versículo de Romanos 12, que haya cambio y transformación. El resultado de una mente renovada o el resultado de una actitud cambiada es comprobar la voluntad de Dios. Una vez más, vemos que la actitud condiciona el comportamiento. ¿Se recuerdan del indicador de vuelo? La actitud determina el comportamiento. Veamos el ejemplo de David. David escribe el Salmo 34 en las siguientes condiciones. David estaba solo. David estaba temeroso. David estaba frustrado en una cueva y rodeado por sus enemigos cuando escribe el Salmo 34. Salmo 34. Vean el ambiente bajo el cual David está previo a escribir el Salmo 34. Ahora sí, leamos Salmos 34. Repito, el ambiente en el que estaba David. Temeroso, solitario, rodeado de enemigos, estaba en una cueva y él estaba solo. Ahora vean, la actitud determina el comportamiento. Nuestra actitud determina nuestro comportamiento, o llamémosle conducta. Recuerden las condiciones en las que estaba David. Ahora vean cómo escribe. Bendeciré al Eterno en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Estaba solo. Estaba rodeado de enemigos. Estaba en una cueva, pero vean la actitud. Bendeciré al Eterno en todo tiempo. ¿En qué tiempo estaba físicamente él? Rodeado de enemigos. En una cueva oscura, solo, temeroso, frustrado exteriormente, pero espiritualmente dice, bendeciré al Eterno en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Vean la actitud determinando la conducta. Versículo 2. En el Eterno se gloriará mi alma. La oirán los mansos y se alegrarán. Pero hagan la comparación. Las condiciones físicas en las que está
Y ahora vean la actitud con la que escribe. Versículo 3. Engrandeced al Eterno conmigo y exaltemos aún a su nombre. ¡Qué actitud de David! Vean, haya pues en vosotros la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Un hombre que físicamente está en problemas, pero espiritualmente está sumamente alegre. La actitud determina la conducta. Mi actitud determina mi comportamiento. El estado de ánimo de David, ahora lo vemos en un estado de alegría. Una determinación de adorar y honrar a Dios como conviene, aún con los grandes problemas que le rodeaban. Vean la actitud. Al final del Salmo, allá en el versículo 22, leemos. Salmos 34, 22. El Eterno redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en Él confían. Vean el éxito de David aquí. El Eterno redime ¿a quién? El alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en Él confíen. Vean la actitud de David una vez más. Por lo tanto, podemos decir que la actitud de vivir, al igual que la actitud de vuelo del avión, dicen, mi actitud dicta o determina mi comportamiento. Depende de su actitud, así será su comportamiento. Entonces, si el avión tiene el indicador de vuelo, nosotros tenemos un indicador de vida también. Por lo tanto, necesitamos preguntarnos, ¿qué es una actitud? ¿Por qué son importantes las actitudes? ¿Cuáles son los ingredientes necesarios para una actitud elevada? Una actitud de éxito, una actitud de realizaciones. Y algo importante, ¿cómo podemos cómo podemos transformar una actitud equivocada que está obrando en contra de nosotros en una actitud positiva y favorable? Voy a un ejemplo para poderlo demostrar así. El entrenador de un equipo de básquetbol, fútbol o béisbol lleva el control de los resultados de su equipo. Ganó un partido y perdió 3. Empató otro partido y perdió 5. Él tiene una evaluación. Reúne a sus muchachos y les dice, muchachos, sus capacidades dicen ganen, pero su actitud les dice pierdan por los resultados. ¿Qué les está diciendo ahí? Tienen la capacidad para rendir más, pero no tienen la actitud para hacerlo. Todos los días utilizamos la palabra actitud, de una u otra manera. A veces como motivo de queja, o bien para apremiarnos y motivarnos. Entonces, ¿qué es actitud? Voy a dar una definición. La actitud la podemos definir como un sentimiento interior expresado en la conducta. Así lo podemos definir. La actitud es un sentimiento interior que se expresa por medio de la conducta de la persona. Con esta definición saco el siguiente comentario. Si yo tengo la definición de que mi actitud es un sentimiento interior, pero que se expresa en mi conducta,
Entonces entiendo que es por eso que a la actitud se le ve sin decir usted una sola palabra. Nuestras actitudes se ven sin decir una sola palabra, sean buenas o sean malas. La actitud se muestra sin palabras. Ejemplifico. ¿Acaso no ha visto usted más de alguna vez en su vida la cara hundida y malhumorada de una persona? Y esa es su actitud. ¿Acaso no hemos visto en otra oportunidad la quijada saliente de una persona furiosa? Y esa es su actitud. Con estos dos ejemplos puedo decir, de todas las cosas que usamos, nuestra expresión es más importante. La expresión física, ¿ya? Nuestras expresiones reflejan nuestros sentimientos. Acuérdense de la definición. La actitud es un sentimiento interior que se expresa en conductas. Entonces, nuestras expresiones físicas reflejan nuestros sentimientos interiores. Ahora, confrontémoslo con la Biblia. Primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Repito, primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Nuestras expresiones reflejan nuestros sentimientos interiores. Primer libro de Samuel 16:7 dice: El Eterno respondió a Samuel: No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque el Eterno no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Eterno mira el corazón. El Eterno mira nuestras actitudes. ¿Ya? Ahora bien, Jeremías 17:9, vean estas escrituras, Jeremías, capítulo 17, versículo 9, dice: Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Estas dos escrituras expresan nuestra incapacidad humana para saber con seguridad cuáles son las emociones que hay dentro de la persona. No podemos entender, no podemos analizar, no podemos examinar los sentimientos de una persona, pero sí podemos ver sus actitudes. No podemos conocer el corazón de las personas, pero sí podemos ver el rostro fruncido, enojado, alterado, frustrado o el rostro alegre de la persona. ¿Se dan cuenta? No podemos entrar ahí. La Biblia dice, son incapaces. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo el Eterno, dice el versículo 10. Yo el Eterno. ¿Ya? Pero usted y yo vendemos nuestras actitudes. Usted y yo mostramos nuestras actitudes delante de las personas sin decir una sola palabra. Sin decir una sola palabra. El apóstol Pablo estuvo mucho tiempo con la iglesia instruyéndolo. Y llegó el momento dado en el que después de 2 años de prédica tuvo que despedirse de los miembros de la iglesia.
Vean la actitud que desarrollaron ellos. Vean la expresión sentimental que en ellos se produjo. Y les dice, bueno, yo sé que tengo que ir a Jerusalén. Y el Espíritu me dice que en Jerusalén voy a sufrir cárceles y tribulaciones. Le está predicando Pablo a la iglesia y está presentando su despedida al mismo tiempo. Pablo exhorta a los líderes de la iglesia que aprovechen el trabajo, que asimilen correctamente lo enseñado. Interiormente, los discípulos fueron movidos a compasión. Hechos 20:36. Hechos capítulo 20, versículos 36 al 18. Hechos capítulo 20, versículos 36 y 38. Y vean qué sucedió. Estamos ya en Hechos capítulo 20, versículos 36 al 38. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, diciendo, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Vean la actitud. Recuerden la actitud de David en el Salmo 34. Solo, temeroso, frustrado en una cueva, pero escribe, bendeciré al Eterno en todo tiempo. Ahora Pablo se despide de la iglesia y dice, bueno, me esperan cárceles y tribulaciones. Oraron juntos, le besaron, vean la actitud, lloraron por haber recibido las enseñanzas del apóstol Pablo. Un ejemplo más. Cómo la actitud se expresa con frecuencia en nuestro lenguaje corporal. Las actitudes se ven, salen, son evidentes. ¿Recuerdan ustedes la historia entre Saúl y David? La presencia de David y su música que tocaba alegraba a Saúl en los momentos en los que la enfermedad llegaba. Sabemos que dice en la Biblia que el Espíritu del Eterno se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu de parte de Satanás. Había una enfermedad, problemas. Saúl convoca a todos y dice, necesito a alguien que me apoye. Busquen a alguien que pueda en los momentos de depresión elevar mi espíritu, dice Saúl. Y encuentran a David. Trajeron a David y dice la Biblia, y Saúl le amó mucho. Quiero que capten esa actitud. Saúl le amó mucho. Muy bien. ¿Qué vemos en esa actitud de Saúl? ¿Le amó mucho? ¿Le amó mucho tal como dice? ¿Qué había en su interior? ¿Un amor sincero? Lo que trato de explicar es que muchas veces la actitud puede simularse exteriormente y con ella engañamos a los demás. Pero, por lo general, este fingimiento de actitud no dura mucho tiempo. La actitud siempre trata de aflorar, sale a flote, sale, se muestra, sea buena o sea mala actitud, pero siempre va a mostrarse. Pongo un ejemplo de la vida real. A uno de los niños le sale con una gran rabieta, fuerte. Después de reprenderle, su madre le dice,
hijo, ve a esa silla y siéntate ahora mismo ahí. El niño estaba haciendo un berrinche fuerte y la madre le dice con palabras fuertes, hijo, ve a esa silla y te sientas ahí mismo. El niño va a la silla, se sienta en la silla y allá en la silla le dice, mamá, por fuera estoy sentado en la silla, pero por dentro estoy de pie. Con esa historia quiero retratarme y quiero que nos retratemos. ¿Le hemos dicho lo mismo nosotros a Dios? ¿En cuántas ocasiones nosotros le hemos dicho a Dios, Dios, estoy aquí este sábado, cuerpo presente y alma volando? ¿Cuántas veces le hemos dicho nosotros a Dios, estoy en tu iglesia por apariencia, pero no por compromiso? Estoy en la iglesia por fuera, pero mis intereses están afuera. Allá en la sociedad, con ellos me identifico. Mi conducta me muestra. ¿Acaso no es una actitud de hipocresía, de fingimiento? Por fuera soy otra persona. Mamá, estoy sentado aquí en la silla, pero de pie estoy en mi interior, dijo ese niño. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos portado también así delante de Dios? Dios dice que tenemos que guardar sus mandamientos, no a la mitad, ni media verdades. Dios quiere gente obediente, sincera, comprometida, entregada a la obra de Dios, de punta de la cabeza o de la coronilla a los pies. No quiere mitad de persona, no quiere hipocresía. Dios quiere una entrega total. ¿Cuál es su indicador de vuelo? ¿Cuál es nuestro indicador de vida? ¿Qué nos dice ese indicador? ¿Cómo estamos viviendo? Nadie le puede servir a dos señores. No, ya está con Dios y está con el diablo. No podemos estar haciendo ese papel doble. Mamá, estoy sentadito aquí, pero yo por dentro estoy de pie, estoy haciendo lo que yo quiera, lo que a mí me manda mi conducta. Por eso Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Hay una lucha interna en nosotros, miserable de mí. Hay una pugna, porque lo que no quiero, eso hago. Veo una ley que está en mis miembros, que se opone en contra de los mandamientos de Dios, porque hago lo que no quiero. Y si hago lo que no quiero, es porque en mi vida está rigiendo otra ley diferente a la de Dios. No está Dios en nosotros, pero está otro ocupando mi mente, guiando mis actitudes, orientando mis conductas. Porque con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Hay momentos en que necesitamos, hermanos, evaluar nuestra situación espiritual. Nuestra vida espiritual debemos evaluarla. Cada uno de nosotros tiene un indicador de actitud y pregúntese, ¿cómo están mis actitudes delante de Dios? No delante de la sociedad. ¿Cómo estoy con Dios? Si Jesucristo viniera ahorita, ¿cómo estoy espiritualmente? ¿Cómo estoy? ¿Cuál es mi situación? Cuando necesitemos ayuda espiritual, cuando nuestra vida espiritual esté tambaleando, cuando usted vea que su situación espiritual es mala, muy mala,
usted y yo necesitamos reflexionar sobre la actitud de obediencia. Su mala vida espiritual reside en la desobediencia a la ley de Dios. Ese es el resultado. Si yo no estoy creciendo espiritualmente, si tengo problemas espirituales, se debe a mi desobediencia a la ley de Dios. Voy a poner un ejemplo claro. Por favor, acompáñenme a Juan capítulo 2. Juan capítulo 2, versículos del 1 al 8. Juan capítulo 2, versículos del 1 al 8. Vamos a leer todo primero y luego vamos a ir comentando. Repito, si tenemos una mala vida espiritual, la causa está en la desobediencia a la ley de Dios. Leo entonces ahora Juan capítulo 2, versículos 1 al 8. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y, faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Bueno, ahí está la lectura. Con eso quiero que la tengan en mente. Leímos ahí las bodas de Caná. Repito, si nuestra situación espiritual está mala, se debe a la desobediencia que estamos haciéndole a Dios al no guardar sus mandamientos. Bien, veamos ahora ahí lo importante. María dijo, haced todo lo que os dijere. ¿Sí? En un versículo, ahí, en la lectura del 1 al 8. Haced todo lo que os dijere. Veamos ahora sobre este pensamiento de obediencia las lecciones que vamos a obtener. Hermanos, tenemos que entender, lo que Jesucristo nos diga que hagamos, debemos hacerlo así en serio, ¿o no? O nos va a entrar por un lado y nos sale por otro. ¿A qué venimos los sábados? A instruir y a escuchar lo que Jesucristo nos dice. Entonces, con esta premisa, lo que Jesús nos diga que hagamos, tenemos que hacerlo, aunque, puntos suspensivos, aunque no estemos en el lugar apropiado. Vean el versículo 2 de ahí. Juan 2:2. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Pregunto, ¿dónde estaba Jesús y sus discípulos? ¿Estaba en la iglesia? No, ustedes leen que estaba en una boda. ¿Sí? Bueno, entonces, lo que Jesús nos diga, hagámoslo aunque no estemos en el lugar apropiado. ¿En dónde estaba Jesús? En unas bodas. Estaban en unas bodas, no estaba en la iglesia. ¿Qué lección obtengo? Algunas de las más grandes bendiciones de Dios muchas veces están en otros lugares. Ven el relato aquí. Muchas veces están en otros lugares. Pero si somos obedientes a Él, lo que Jesús me ordena, debo hacerlo aunque tenga muchos problemas. Aunque tenga muchos problemas. Versículo 3 de la misma lectura. Y faltando el vino, ¿había o no problemas en esa reunión? Había problema serio.
no había vino. Lo que Jesucristo le ordene, hágalo aunque tenga problemas. Es lo que le aprendemos aquí. En esa boda faltaba el vino. Ahora, ¿había o no problemas? Sí. Lo que Jesucristo nos ordene, hagámoslo aunque tengamos problemas. Muchas veces, hermanos, nuestros problemas nos alejan de Dios, nos separan de Dios y nos ubican en la sociedad y nos ubican en el rol del trabajo, nos ubican con problemas de salud, armonía, etcétera. Lo que Jesucristo ordene, hagámoslo aunque tengamos problemas. ¿Faltaba vino? Sí, faltaba vino. Otra conclusión. Lo que Jesucristo y Dios me ordene, debo hacerlo aunque no haya caminado mucho con Él. Estoy tomando el relato Versículo 5. En Juan. Su madre dijo a los que le servían: haced todo lo que os dijere. Haced todo lo que os dijere. Y de ahí estoy sacando yo, lo que Jesucristo me ordene, lo debo hacer aunque tenga problemas, aunque no sea en el lugar apropiado, y ahora, aunque no haya caminado con Él. Pregunto, ¿a quiénes le dio la orden María? Su madre dijo a los que, ¿a quiénes? A los que servían, a los criados, les dijo: haced todo lo que os dijere. ¿Qué hicieron los criados? Tal vez se pusieron a pensar: disculpe señora, usted es una invitada en la boda, no tiene que darme órdenes. ¿Respondieron así los criados? Ustedes son invitados, ustedes no tienen parte para tomar aquí las decisiones. ¿Dijeron eso los criados? Vean que dice el versículo: haced todo esto, y el 6 dice: y estaban ahí 2 tinajas de piedra para agua, conforme al rito y a la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo a los criados, Jesús nos dice a nosotros hoy lo mismo: llenad estas tinajas de agua. ¿Y qué hicieron ellos? Y las llenaron. Pregunto, ¿obedecieron o no? Es tácita la obediencia. Los criados, sin conocer a Jesucristo, o lo conocían, habían estado mucho tiempo con Él. No, los criados obedecieron sencillamente a Jesús. Apenas lo habían conocido, llegaron a una boda. Pregúntense, los discípulos, ¿cuánto tiempo tenían de conocerle? ¿Cuánto tiempo? ¿Lo conocían cuando tenía 2 años? No. ¿Cuando Cristo tenía 7 años? Tampoco. No había una relación. ¿En qué momento llama Jesucristo a los discípulos? En el momento que inicia su ministerio. ¿Cuántos años? A los 30 años. Entonces, los discípulos recién habían comenzado a seguir a Jesucristo, pero una cosa hicieron: obedecieron. Criados y discípulos obedecieron. 2 ejemplos. Ahora vengo a mi vida. ¿Le obedece usted a Jesucristo? Así como los criados y los discípulos. ¿Cómo está nuestra obediencia a Dios y a Jesucristo? Llenad esas tinajas, fue la orden. Pero a nosotros nos dice: guarden los mandamientos. Es la orden, no es sugerencia, no es si usted quiere o no. Acuérdate del día de reposo para maltratarlo. No, para santificarlo. Porque en 6 días hizo el Eterno los cielos y la tierra. Vean qué obra. El mar, las flores. Y en el 7º día descansó.
el día, que es la señal del verdadero pueblo de Dios. Lo que Jesucristo nos diga que hagamos, debemos hacerlo aunque tengamos problemas. Por ejemplo, vean qué lecciones tan importantes de actitud. Nuestras actitudes hablan más que nuestras palabras. ¿Sí? Por eso es que decimos que las actitudes son la ventana del alma. Es a través de las actitudes que sale mi verdadero yo. Me identifico, me identifican, me califican, me etiquetan, comentan de mí por mi actitud, buena o mala. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Ese es el desafío. Haya pues en vosotros esta misma actitud que hubo en Cristo Jesús. ¿Ya? Importantes lecciones. Por lo tanto, hermanos, de esta historia bíblica podemos sacar una lección grande de obediencia. Nuestra situación espiritual, si no está buena, si está mala la situación espiritual, si mi vida espiritualmente está mal, se debe a mi desobediencia a la ley de Dios. Por lo tanto, para dejar esta escritura, debo decir, tenemos que sacar la lección de obediencia, escuchar las palabras de Jesús y hacer su voluntad. Eso es lo correcto. Esa es la actitud que debemos de tomar. Escuchar lo que Dios nos dice en su palabra y hacer lo correcto. La obediencia interior nos brinda crecimiento exterior. Si obedecemos fielmente la ley de Dios, vamos a tener una vida y una vida en abundancia. Bueno, entonces, ya tenemos una definición de actitud, ¿se recuerdan? La actitud es un sentimiento interior que se expresa en la conducta. Esa es una definición. Ahora voy a darle algunos conceptos porque son mucho más amplios. ¿Qué es la actitud? Hermanos, capten. La actitud mía y la suya es la promotora de nuestro verdadero yo. Estoy dando conceptos ahora. La actitud es la promotora de nuestro verdadero yo. Nuestra actitud nos identifica cómo somos, quiénes somos. Nuestras actitudes tienen raíces profundas e internas, pero sus frutos son externos. ¿En dónde se ve la actitud? En su conducta, en su comportamiento. En mi conducta, en mi comportamiento. ¿Qué es la actitud? La actitud es nuestra mejor amiga o nuestra peor enemiga. ¿Cómo la evalúa usted? ¿Cómo está funcionando en usted? ¿Cómo está funcionando en mi vida? ¿Es nuestra mejor amiga o puede ser la peor enemiga? Vayan evaluando. ¿Qué es la actitud? Otro concepto. La actitud es más honesta que nuestras palabras. ¡Ah, qué bonito entenderlo! Mi actitud es más honesta que mis palabras. Porque en las muchas palabras no falta el pecado. Pero vean cómo estamos viendo la actitud ahora. Más honesta que mis palabras. Mi actitud es una apariencia de lo exterior basada en mis experiencias pasadas. Dime con quién andas y te diré quién eres. Refranes, ¿verdad? Populares. De tal palo, tal astilla. Nuestras apariencias exteriores basadas en experiencias pasadas. Vean,
otro concepto. ¿Nuestra actitud es algo que atrae a las personas hacia nosotros o las repele? ¿Cómo está funcionando con usted? ¿Qué tipo de actitud tiene? ¿Lo buscan muchas personas? ¿Les gusta a las personas estar con ustedes o conmigo, con nosotros? ¿La actitud es algo que atrae a las personas? Si tengo buenas actitudes, voy a atraer a las personas. Si tengo malas actitudes, voy a repeler, voy a rechazar a las personas. Depende de la actitud. Algo más importante. Nuestra actitud no está satisfecha hasta que se expresa. Sea buena o sea mala. Vamos en las dos líneas. La actitud, repito, no está satisfecha hasta que se expresa. Cuando tenemos mala actitud y la tenemos en la mente, estamos inquietos, esperando el momento, ¡bum!, para sacar la actitud, buena o mala. Depende. Veámosla ahora. ¿Qué es la actitud? La actitud puede ser la bibliotecaria de nuestro pasado. Puede ser la bibliotecaria de nuestro pasado. La actitud puede ser la oradora de nuestro presente, la que está hablando por mí ahora en vida. Y la actitud puede ser la profetisa de mi futuro. 3 cosas importantes. Vean qué es la actitud. Entonces es importante entender, haya pues en vosotros esta misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Eso es lo que estamos tomando como referencia. ¿Se dan cuenta? Qué desafiante es la meta. Nuestra actitud es la fuerza principal que determina si triunfamos o si fracasamos. Fíjense bien, la actitud y la fuerza interna, sentimiento interior que se expresa en una conducta. Ahora la vemos como la fuerza interior que determina nuestro éxito o nuestro fracaso en la vida. Para algún grupo del sector o sector social o grupo de personas, la actitud es una dificultad para todos. Pero para otros, la actitud es una oportunidad en todas las dificultades. Voy a narrarles una historia de 2 baldes, 2 cubetas. Una cubeta era optimista y la otra era pesimista. Vean, las cubetas y el pozo, un lazo, una garrucha. Imagínense esa escena. La pesimista dijo, el balde, no hay una vida tan decepcionante como la mía. Oigan el pensamiento del balde vacío. No hay una vida tan decepcionante como la mía, expresó el balde vacío. Siempre me alejo del pozo lleno o llena, pero regreso a él vacío. Está hablando el balde vacío. Ahora escuchen el balde optimista. Dice, nunca ha habido en mí una vida tan feliz como la que yo llevo. El balde. El balde lleno cuando se estaba alejando del pozo. Y dice, siempre vengo al pozo vacío, pero me voy lleno. Vean las actitudes. Pregunto, ¿qué tipo de balde somos nosotros? ¿Optimistas o pesimistas? ¿Qué vemos aquí? Unos vemos una copa vacía, pero otros vemos una copa medio llena. Depende del enfoque suyo, ¿ya?
Un ejemplo más, los abuelos, ¿verdad? Los abuelos en su etapa de abuelos van para allá con los nietos, los van a visitar, van de vacaciones y entonces, bueno, el abuelo acostumbra a tomar su siesta. Todas las tardes a dormir 1 hora tranquilo. Un día los muchachos le van a jugar una broma. Estaba él durmiendo y le pusieron agua de queso en su bigote, se lo mojaron todo. Estaba él durmiendo, despertó y comenzó. Y dijo, este cuarto huele mal. Este cuarto huele mal. Y toma una buena decisión, se va a la cocina. Y al llegar a la cocina, otra vez dice, esta cocina huele mal. Decide salir al patio a tomar el aire fresco y llega. ¿Sí? Olfatea otra vez y dice, todo el mundo huele mal. Una conclusión, todo el mundo huele mal. Cuando nosotros tenemos queso o agua de queso en nuestros bigotes espirituales, en nuestras actitudes, todo el mundo huele mal. ¿Sí? No hay lugar en donde podamos estar bien. Depende de la actitud. El apóstol Pablo tenía, al igual que usted y yo, ese mismo problema. Filipenses capítulo 3, versículo ahora 13 y 14. Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14. Vean que Pablo tenía ese terrible problema también. ¿Qué hizo? Versículo 13 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esa es la actitud correcta. Pablo, usted y yo tenemos problemas. A veces llegan malas actitudes, vendemos malas actitudes, pero ¿qué tenemos que hacer? Una cosa hago, prosigo a la meta. ¿Cuál es la meta? Haya pues en vosotros esta misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Por lo tanto, somos individualmente responsables por la visión que tengamos de la vida. Somos responsables por la visión y el enfoque que tengamos de la vida. Gálatas 6:7, que ya leímos en el estudio, dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso también segará. Pablo estaba en una prisión. Vean la actitud. Pablo estaba encarcelado en Roma. Su lugar de confinamiento era frío y oscuro. Sin embargo, él escribe a la iglesia en Filipo y le dice, Filipenses 4:4, ahí estamos. Preso, un confinamiento oscuro, frío, pero Pablo escribe, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Cómo es posible que un preso en lugar frío y oscuro esté escribiendo de esta manera? Su actitud. Un balde positivo, ¿sí? Un balde positivo. Somos responsables individualmente del tipo de enfoque que le demos a nuestra vida, dependiendo cómo la veamos. Entonces, ¿por qué es importante la actitud? Nuestra actitud es importante porque de ella depende el tipo de enfoque que tengamos. Cuando vemos nuestro llamamiento, entonces podemos entender que cuando Dios quiere educar a un hombre, cuando Dios quiere educar a su iglesia, en este caso todos nosotros, Él nos manda a la escuela de la tribulación y de la angustia.
Esa es una lección que Dios tiene en mente. Cuando Dios llama a su grupo de personas a la iglesia y nos comienza a educar, nos manda a la escuela de la gracia, de las pruebas, de las tribulaciones. No nos manda a un lugar en donde vamos a caminar sobre alfombras rojas de pétalos de flores. Vean esta actitud, y es muy importante. Antes de que José fuera un hombre de renombre en Egipto, pasó por el pozo y el calabozo. José, antes de tener éxito en Egipto, fue metido en un pozo y de ahí salió a la prisión. Un ejemplo más. Moisés estaba pastoreando ovejas en el desierto antes que Dios lo llamara a su servicio. El apóstol Pedro fue humillado y tuvo que arrepentirse por negar a Jesucristo 3 veces antes de recibir la orden: apacienta a mis ovejas. Estoy poniendo ejemplos de que Dios nos llama, ¿sí?, a su servicio y nos da opciones de aprender. Oseas, el profeta Oseas, ustedes lo han oído, le han leído. Oseas fue amado y cuidado por una mujer infiel. Vean la lección que aprendió. Revísenlo en Oseas capítulo 1, versículo 2, capítulo 3, versículo 1. Los grandes líderes surgen cuando ocurren las grandes crisis. Solo en ese momento. Les narro, para finalizar, la historia que está escrita en 1 de Samuel 17. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Y vamos a leer algunos versículos nada más de esta historia. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 4. Primero vamos a leer el 4. Nuestra actitud puede darnos una perspectiva positiva, poco común. Vean esta historia. Está la historia de David mata a Goliat. Versículo 4. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. Consideren eso físicamente. Versículo 48 al 49. Leemos toda la historia y dice: y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo a David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Ustedes saben toda esa historia. ¿Qué pasaba? Día a día, el pueblo de Israel estaba siendo asediado, rodeado por sus enemigos, y cada mañana subía este hombre llamado Goliat al cerro y retaba al pueblo de Israel. Ustedes saben la historia. Invitaba a alguien de los soldados del ejército de Israel a que lo enfrentara. Muy bien. Cuando Goliat salía todos los días contra Israel, todos los soldados del pueblo de Israel pensaron: es tan grande Goliat que jamás podremos vencerlo. Ese pensamiento estaba en todos los soldados, los encargados de la seguridad del pueblo. Pero vean la actitud. ¿Qué vio David? ¿Cómo pensó David? David miró al mismo hombre. ¿De cuántos codos y 1 palmo? 6 codos y 1 palmo. ¿Superaba los 2,20 m? Aritméticamente.
Muy bien. ¿Qué vio David? David vio al mismo hombre que veían los soldados y David dijo: este hombre es tan grande que no debo fallar. ¡Qué actitud! Los otros estaban temerosos, pero David vio la oportunidad y dijo: es un hombre grande, que yo no voy a fallar. Metió la mano en la bolsa, preparó la onda y hizo. Vean que nuestras actitudes pueden darnos una perspectiva positiva poco común. Así que, hermanos, hemos revisado esa meta. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Necesitamos revisar cuáles son nuestras actitudes. Tenemos que ver el indicador de actitud en cada uno de nosotros. ¿Cómo está nuestro indicador de actitud? El avión cuando despega va nariz arriba, va sobre el horizonte, está ascendiendo. Pero cuando el avión va nariz abajo, va a aterrizar y a veces los accidentes lo hacen estrellar. Nosotros también debemos de tener una actitud positiva. Nuestro indicador de actitud nos pide, evaluemos, hermanos, qué tipo de actitudes estamos produciendo. Porque nuestras actitudes determinan nuestro conocimiento. En la historia, en la Biblia hay muchas historias. Y una de ellas que viene a mi mente sobre actitud es la del hijo pródigo. ¿Recuerdan ustedes la historia? Un padre de familia tenía varios hijos y uno de los pequeños dijo: padre, dame mi herencia y yo me voy de mi casa. Ya no soporto estar aquí, no respeto tu autoridad y me voy. Y el padre le dio su dinero y él se fue, lo gastó allá en toda una vida, lo dilapidó. Pero había un hermano mayor. El hermano mayor se quedó en casa. El hermano mayor era obediente al padre. Pero ¿qué sucedió cuando el hijo pródigo regresó? ¿Qué sucedió? El hermano mayor tuvo una actitud de autocompasión. Padre, yo he estado contigo en todo tiempo y nunca me has dado ni siquiera una ovejita para disfrutarla con mis amigos. Y ahora que viene tu hijo que perdió el dinero allá en la sociedad, viene y le haces una fiesta. ¿Qué actitud está mostrando el hijo mayor? Autocompasión. ¿Se dan cuenta de la actitud? En eso quiero que reflexionen. ¿Ya? Yo he sido obediente, me he sujetado a tus instrucciones, estoy aquí contigo, perfecto. Pero tuvo un sentimiento de autocompasión. Tantos años te he servido y no me has dado ni siquiera una ovejita. Vean la actitud. Muy bien. En esta parábola no tenemos ahora un solo hijo pródigo. Con la actitud del hijo mayor ahora tenemos dos pródigos. Uno, el hijo menor era culpable de todos los pecados de la carne, pero el hijo mayor es culpable de todos los pecados espirituales. ¿No se dan cuenta de esa parábola? ¿Ya? Por lo tanto, nosotros no tenemos que olvidar, cuando nuestra actitud comience a corroernos, a sacarnos de la actitud, de los caminos de Dios, recordémonos de esta parábola. Está en Lucas 15, 28. Lucas 15, 28. Lucas 15. Ahí está toda la narración. Versículo 18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti.
ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo, sacad el mejor vestido, poned un anillo en su mano, calzado en sus pies, traed el becerro gordo y matadlo, y comámoslo, y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. El hijo mayor estaba tan molesto que no se regocijó. Los criados comieron, bailaron, estaban felices, pero el hijo mayor estaba molesto. Vean la actitud. Esa es la lección ahí. Es posible ser heredero de todo. El padre tenía todo allí, sin embargo, tener menos comunicación. Entonces, nuestras actitudes equivocadas en nuestra vida como cristiano bloquean las bendiciones de Dios. Cuando, repito, nuestras actitudes comiencen a corroernos como al hermano mayor de esta parábola que ustedes pueden leer en casa, debemos recordar lo siguiente. Número 1, nuestro privilegio. Versículo 31. Él entonces le dijo, Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Esas son palabras de Dios dirigidas a nosotros también. Cuando la actitud sea negativa y nos esté apartando del camino de Dios, escuchemos esto. Hijo, tú siempre estás conmigo. Y todas, dice ahí, y todas mis cosas son tuyas. Hermanos, tenemos la promesa de estar en el reino de Dios. No permitamos que nuestras malas actitudes nos desaprueben, nos eliminen del reino de Dios. Y también recordemos nuestras posesiones. Todas mis cosas son tuyas. Por lo tanto, hermanos, espero que hayamos asimilado ese gran objetivo que Jesucristo nos trata. Haya pues en vosotros esta misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Oremos, estudiemos la Biblia, pidámosle a Dios que podamos desarrollar esa misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Un hombre íntegro, desinteresado, seguro, sumiso. Y no permitamos que las malas actitudes nos saquen y nos eliminen del reino de Dios.